Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 5 y hoy les vamos a presentar nuestro tema, que es la contaminación ambiental, el origen, sus causas y los efectos que tiene en el medio ambiente. Primero, es importante conocer que la contaminación del medio ambiente se da por acción directa o indirecta del ser humano. Esto quiere decir que al momento de nosotros querer evolucionar o seguir progresando, tristemente esto va de la mano también con la contaminación del medio ambiente. Y como sabemos, esto no solo afecta al entorno en el que vivimos, sino que también debido al mal uso de los recursos y esto produce una mala calidad del aire. Entonces, al momento de que nosotros lo respiramos, esto causa enfermedades ya sea respiratorias, cardiovasculares, entre muchas más. Después tenemos un término importante que vamos a ver en esta parte del tema, que se le conoce como cambio global. Y el cambio global son las actividades que el ser humano crea o ambos juntos. Un ejemplo importante del cambio global que pues todo el mundo conocemos sería el efecto invernadero, que si no muchos lo conocen, el efecto invernadero es cuando la radiación emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosférica e irradiada en todas las direcciones. Esto básicamente se ocurre gracias al uso de combustible fósil también y al consumo de energía no renovable. Específicamente vamos a hablar de la contaminación del aire. Como todos sabemos, la contaminación del aire se ha visto desde hace muchos años atrás, desde que en las antigüedades simplemente utilizaban el fuego para mantenerse en calor, para poder cocinar, para poder ver. Y ya en tiempos más modernos se fue implementando hacia el uso de la industrialización, que tristemente tomó el control por sobre las actividades agrícolas. Entonces, pues nos tuvimos que acoplar a esto. Aunque sí nos ha beneficiado en muchas cosas, pues también nos ha perjudicado en muchas otras, ya que pues esto es lo que más contaminación produce. Tenemos dos tipos de contaminantes importantes en la contaminación del aire, que el primero son los contaminantes geogénicos o los naturales, que pues como su nombre lo dice son naturales. Y uno de los ejemplos es pues las erupciones volcánicas, que pues al momento de una erupción volcánica se produce mucho smog y pues esto va a contaminar de más. También tenemos los incendios forestales, que pues también el mismo humo causa mucha contaminación. Y también el polen y uno muy importante son las sustancias químicas que se liberan por las plantas para poder defenderse de las plagas. Entonces, esos serían los geogénicos. Y también tenemos los contaminantes antropogénicos, que esto son causados por acción, obra de los seres humanos. Algunos ejemplos importantes de este tipo de contaminante son la lluvia ácida, también los fertilizantes y residuos orgánicos de los animales y también uno que encontré es el alcantarillado, que pues cuando sabemos que se tira basura, esto al momento de que llueva, las alcantarillas se tapan, entonces esto causa también una gran contaminación al medio ambiente. Y de los contaminantes antropogénicos se dividen o es más fácil explicarlo por medio de dos formas, que son los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios, que esos van a ser explicados a continuación por mi compañera. Los contaminantes de origen antropogénico se dividen en dos grandes grupos, que son los primarios y los secundarios. Esta clasificación se determina pues, según el origen o la fuente emisora de estos pues, contaminantes. Y bueno, comenzando con los primarios, son sustancias químicas que se vierten directamente a la atmósfera. Y una característica muy importante de estos contaminantes primarios es que contribuyen al efecto invernadero, o sea, lo intensifican. Entonces, pues sí, son pues muy importante que conozcamos cuáles son, ¿no? Bueno, los más frecuentes son los aerosoles, en los cuales se incluyen los humos y las partículas suspendidas. También se encuentra el óxido de azufre, de carbono y de nitrógeno. Y bueno, los compuestos orgánicos volátiles. Y aparte tenemos otras sustancias que si bien no son tan frecuentes, son importantes porque pueden producir efectos negativos en determinadas zonas por ser muy localizadas su emisión a la atmósfera.
Y bueno, o sea, estos son los compuestos clorofluorocarbonados que degradan a la capa de ozono las partículas de metales pesados, como lo son el cadmio, el plomo, el mercurio y también el cobre. Las partículas de sustancias minerales, como son el amianto y los asbestos, y las sustancias radiactivas. Y bueno, tenemos dos fuentes de contaminación pues, principales en los contaminantes primarios, que son las fijas o puntuales y las móviles. Las fijas o puntuales pues, son todas las fábricas, las industrias, las chimeneas de las fábricas o las industrias, y las móviles pues, son todos los medios de transporte, ¿no? Mm. Bueno, continuando con los contaminantes secundarios, a diferencia de los primarios, estos no se vierten directamente en la atmósfera, sino que se forman a partir de reacciones químicas y fotoquímicas que se dan pues, entre los contaminantes primarios. Y esas reacciones son desencadenadas por la radiación solar. Existen tres tipos de contaminante secundario, que son el smog industrial, el smog fotoquímico y la lluvia ácida. Y bueno, el smog industrial, como lo dice su nombre, se observa en grandes ciudades que tienen una alta actividad en la industria pesada y comprende contaminantes como material particular y dióxido de azufre. Y bueno, un dato interesante que, o sea, no es tan importante, pero es interesante, y de hecho lo menciona el libro, es que este smog industrial también se le conoce como smog de Londres, porque fue en la década de los 50 cuando se comenzó, pues, a ver, ajá, o sea, cuando se observó, de hecho, cuando se observó por primera vez, pues, en Londres, y de hecho, no sé si alguien ha visto perdón, la serie de The Crown, es una serie, perdón, la serie de The Crown, y que aparece, de hecho aparece esto, que realmente tuvo un gran impacto porque primero pensaban que era como que neblina, pero al final resultó pues que era smog y afectó a muchísimas, o sea, a muchísimas personas, de hecho paró todo en la ciudad, entonces pues sí, es algo importante y pues ahí lo empezaron de que a notar, pero bueno, o sea, era como un dato interesante. Continuando con el smog fotoquímico, este es propio de las ciudades con un alto tráfico vehicular. Es generado por reacciones químicas entre los compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. Y por último tenemos a la lluvia ácida. Esta se forma a partir del ácido sulfúrico y nítrico y pues se precipitan y acidifican, bueno, no sé si existe esta palabra, pero acidifican los cuerpos de agua y el suelo de la corteza terrestre. Bueno, ahora voy a hablar de los índices de calidad del aire y sistema de monitoreo ambiental. La calidad del aire se mide a partir de los contaminantes criterio. Y bueno, estos son pues los contaminantes, valga la redundancia, más abundantes que poseen efectos nocivos para la salud. Estos pues varían según el lugar en donde te encuentres, porque pues hay ciudades y países que tienen mayor actividad industrial o mayor tráfico vehicular. Y pues sí, o sea, obviamente pues varían. Pero se establecieron 6 criterios que se utilizan en todos lados, en todos los países, en todas las ciudades, siempre, para medir la calidad del aire. Estos son el plomo, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, las partículas de materia suspendida y el ozono troposférico. Y bueno, como para que se den una idea, el ozono troposférico eh, es el ozono que se encuentra cerca al nivel del suelo. Después, como o sea, a partir de la década de los 70 fue cuando México empezó a implementar las primeras leyes ambientales, pero no fue hasta 1986 que se instaló el RAMA, que es la Red Automática de Monitoreo Atmosférico. Y bueno, este tiene el objetivo de llevar un registro sistemático de los niveles de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Después, entre 1986 y 1987, se implementan las 21 acciones para reducir la contaminación del aire y las 100 medidas necesarias, entre las cuales destacan lo que es la sustitución del combustóleo con altas cantidades de azufre por el gas natural en las termoeléctricas. También se destaca la reducción de plomo en las gasolinas y se inicia lo que hoy conocemos, lo de el hoy no circula. Bueno, antes no se llamaba así, se llamaba un día sin auto y pues originalmente era una iniciativa voluntaria. Después se volvió de que obligatoria y pues, o sea, se llamó el hoy no circular. En 1992 se inicia el CIMA, que es el Sistema Integral de Monitoreo, es el proyecto de Sistema Integral de Monitoreo Ambiental en Monterrey. Este tiene el objetivo de contar con información continua y fidedigna de los niveles de contaminación en el área metropolitana de Monterrey. Y bueno, todo esto se medía, o sea, con el IMECA, que era el índice metropolitano de la ciudad del aire. El IMECA se creó en 1982 y de hecho estuvo vigente hasta el 2019-2020. Contaba con una escala del 0 al 500, en donde el valor de 100 se asigna el valor, pues era el valor indicado por la norma oficial mexicana para cada contaminante. O sea que si, pues, o sea, de que el contaminante estaba en un valor menor a 100, pues se consideraba satisfactorio y pues de bajo riesgo para la salud. En cambio, si ya está, pues
era superior a 100, pues implicaba algún riesgo para la salud, pero si ya era de que marcaba de que un 500 en el INMECA, un valor de 500 en el INMECA, pues, o sea, de que había evidencia de que causaba daños significativos en la salud. Y bueno, el 18 de febrero del 2020 es cuando entra en vigor la norma 172 en Marnat 2019. Esta establece el índice aire y salud que sustituye al INMECA, que la verdad se utilizó por un buen rato. Y bueno, este índice aire y salud establece los lineamientos para el cálculo y difusión del índice de calidad del aire y riesgo de la salud. Ahora nos corresponde platicar sobre los efectos de los contaminantes en la atmósfera. De hecho, esta relación es un poco compleja de explicar, ya que los contaminantes afectan desde muy diversos ángulos el ciclo biogeoquímico de la Tierra. Pero para esto contamos con tres escalas principales de impacto que se relacionan directamente con su tiempo de permanencia en la atmósfera. Primero, la escala local son sustancias que tienen tiempo de permanencia relativamente cortos y afectan la calidad del aire en sitios reducidos y locales. A estos se les llaman contaminantes criterio, que analizaremos después, pero para que se entienda, muy conocidos, por ejemplo, podemos tener los polvos finos y gruesos, algunos vapores e inclusive neblinas. Después, en la escala regional, tenemos tiempos de permanencia un poco más prolongados que en la local, pueden ser de días o inclusive semanas y se manifiestan con daños a cultivos y diferentes formas de vegetación o inclusive material de construcción. El ejemplo más importante de escala regional que vamos a estar analizando es la lluvia ácida. Por último, tenemos la escala global, que tiene tiempos de permanencia muy grandes y muy variados, que llevan desde meses hasta miles de años. Por obvias razones, estos son los más peligrosos, ya que son los causantes de el calentamiento global o el incremento en la temperatura promedio del planeta. Centrándonos un poco más en los efectos a nivel local, en esta tabla minimalista podemos encontrar los que les mencionaba como contaminantes criterio y sus principales fuentes de emisión. Primero que nada, el monóxido de carbono. Su principal fuente de generación van a ser las emisiones de vehículos automotores, emisiones de chimeneas, el humo cigarrillo, etc. Y como nos podemos ir imaginando, sus repercusiones en la salud van a ser directamente en el transporte de oxígeno a los tejidos, lo que nos va a causar dolores de cabeza, mareo, dependiendo de su prolongación, nos puede causar efectos neurológicos como inconsciencia e inclusive la muerte. Después, el material particulado, que justamente las normas oficiales mexicanas nos mencionan que este es el componente que con mayor frecuencia sobrepasa los niveles estándares, que son de por sí de contaminación, y su emisión es por motores diésel, por procesos que involucren combustión de carbón mineral, por incendios forestales, quema de basura, etc. Sus principales repercusiones en la salud van a ser en procesos irritativos que se van a manifestar como tos crónica, asmas, bronquitis, etc. Y curiosamente, entre más se disminuye el tamaño de la partícula, más dañinos serán. Después tenemos el dióxido de azufre, que su emisión se centra en quema de combustibles fósiles, plantas eléctricas industriales, emanaciones volcánicas, aerosoles marinos, etc. Sus principales afectaciones en la salud van a ser en las vías respiratorias, irritándolas. Además de que al oxidarse reacciona con el agua formando uno de los principales componentes de la lluvia ácida. Al igual que el siguiente contaminante criterio, que va a ser el óxido de nitrógeno. De igual forma, se emite de la quema de combustibles fósiles, pero además de la actividad bacteriana del suelo por erupciones volcánicas. Al igual que el dióxido de azufre, sus principales afectaciones en la salud van a ser de vías respiratorias y bueno, participa en la lluvia ácida. Por último, en la zona se genera de reacciones entre los compuestos volátiles y los óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. Sus repercusiones son parecidas a los últimos dos analizados, que son en las vías respiratorias, de manera irritándolas, y además, si ya se presentan enfermedades respiratorias, las va a agravar en neumonías, efisemas, cáncer pulmonar e inclusive hace un daño profundo y directo en los pulmones. Probablemente no se entienda tanto lo que es la contaminación del aire interiores, ya que no se ha tocado mucho hasta los últimos años. Sin embargo, las personas pasamos el 90% de nuestra vida en espacios cerrados, por lo que son los principales afectadores de la salud. Contamos, por ejemplo, con el síndrome del edificio enfermo, que es cuando un edificio no está adecuadamente ventilado. Sabemos que pasan miles de sustancias químicas que no conocemos y que obviamente van a ser dañinas para la salud. Entonces, al no estar bien ventilado, estas concentraciones de estas sustancias químicas nocivas se elevan, haciendo que entren directamente a nuestro organismo. Después, más que nada en zonas rurales, con el uso de combustibles derivados de la biomasa, que es básicamente más utilizado en zonas rurales y por gente de bajos recursos, emite contaminantes dentro de la microatmósfera de los hogares, y al ser de igual forma reducidos,
las personas se pasan la vida inhalándolas y consumiéndolas constantemente. El humo del tabaco, por último, libera hasta 4.000 sustancias, de las cuales 50 están relacionadas directamente con el cáncer. Y además el radón también es un componente que se emite muy frecuentemente y es radioactivo. Por último, vamos a analizar el nivel regional, la lluvia ácida, como les mencionaba. Primero que nada, su efecto en plantas. Las plantas sufren de abrasión de sus partes verdes, principalmente sus hojas, que al caer la lluvia ácida sobre ellas lo que hace es debilitarlas, retrasando su producción. Esto no nada más nos afecta porque son nuestra fuente principal de oxígeno, sino también porque las incluimos en nuestra dieta y en muchas actividades. Esto causa la muerte de la planta, que no pareciera un problema muy grande, sin embargo, esto ocurre a masas vegetales, incluyendo, por ejemplo, los bosques. Después, los efectos en el suelo. Estos sufren contaminación directa en su composición, lo que va a afectar también los corrientes de líquido que pasen por aquí. Esto va a llegar directamente a las plantas, que se nutren principalmente del suelo y de las corrientes de agua que pasan por ahí. Y también en los cuerpos de agua, que son precisamente los que vamos a analizar ahora, pero en cómo afectan a las especies marinas. Sabemos que en los ríos, en los arroyos, en los mares, hay especies marinas que están directamente en contacto con los contaminantes. Esto les afecta en su vida, en su nivel, en su calidad de vida, además de que altera su química sanguínea, y al entrar en otros tipos de seres vivos marinos que son ingeridos por otros animales marinos, van a causar enfermedades transmitiéndola de unos a otros. Y por último, tenemos en el medio urbano la corrosión de metales y el deterioro de edificaciones. Nuestra principal preocupación con los efectos en el medio urbano van a ser en el patrimonio cultural, principalmente en monumentos, estatuas, etcétera, debido a que estos no son reparables, y si se llegan a modificar, entonces se les quitaría su valor como patrimonio cultural. Es por eso que es tan preocupante sus efectos en el medio urbano. Esto es todo por mi parte. Los efectos a nivel global. El agotamiento de la capa de ozono. La capa de ozono permite la vida en la Tierra, ya que nos protege de los rayos ultravioleta ionizantes de la radiación solar. Su disminución en la estratosfera representa un problema de ámbito global, ya que esta capa protege al ser humano y a otras especies de enfermedades como el cáncer de piel, las cataratas, melanomas, alteraciones del sistema inmune, entre otras. Y además evita la alteración de cultivos agrícolas, ya que estos son muy sensibles a los rayos ultravioletas. Básicamente, esta capa es un filtro de radiaciones nocivas. En 1982 se publicó un informe sobre los valores de ozono registrados, donde se evidenció un debilitamiento en la concentración de ozono. El término agujero de ozono se utilizó para describir el adelgazamiento de la capa de ozono en la estratosfera. Los responsables del agotamiento de la capa son ciertos productos químicos industriales cuya estructura tiene bromo y cloro. Algunos ejemplos de ellos son refrigerantes para enfriamiento y aire acondicionado, disolventes, esterilizantes y propelentes. El Protocolo de Montreal es el único tratado exitoso respecto a la capa de ozono. La ONU lo firmó el 16 de septiembre de 1987. Este protocolo dio lugar a la eliminación progresiva del 98% de sustancias que agotan la capa, y si se sigue aplicando, la capa podría recuperarse totalmente en 2050. Los cambios en el sistema climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático utiliza el término cambio climático para referirse al cambio originado por actividades humanas. Como aquí se menciona, por cambio climático o calentamiento global, se entiende el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Este supone que la temperatura media del planeta aumentó 0.6 grados en el siglo XX y subirá entre 1.4 y 5.8 grados entre 1990 y 2100. En el mismo periodo, el nivel medio del mar aumentará entre 0.9 y 0.88 metros. El aumento de la temperatura observado en el siglo XX no se ha dado en los últimos 10 años. Otras consecuencias del cambio climático. Como consecuencia del incremento de la temperatura, la OMS señaló que se acelerará la aparición de enfermedades infecciosas y las condiciones favorables para insectos que las transmiten. Y numerosos estudios han comprobado que el hábitat de muchas especies se modificará aumentando o disminuyendo su rango de distribución como consecuencia de los fenómenos asociados por el cambio climático.
Una de las principales causas del calentamiento global y el cambio climático son los gases de efecto invernadero. Estos participan en la absorción y emisión de radiación infrarroja, la cual es una radiación que viene directamente del sol y nos afecta a nosotros con la pérdida de colágeno, pérdida de elastina y algunas reacciones indirectas sobre nuestro ADN. Volviendo a estos gases, estos simulan condiciones de un invernadero, lo que quiere decir que la temperatura que se encuentra en el interior es mayor que la que se encuentra en el exterior, por lo que la temperatura media de la Tierra se encuentra a 33 grados centígrados por encima de la que se encuentra en el exterior. Estos gases se encuentran desde que la atmósfera se creó y contribuyeron a la formación de la vida. Las actividades humanas industriales han aumentado la concentración de estos gases, lo que significa un aumento en la temperatura media de la Tierra. Se dividen en tres categorías, que son los radiactivamente activos, los química-fotoquímicamente activos y los físicamente activos. Los radiactivamente activos son aquellos que causan un cambio climático directo, un efecto climático directo, perdón, absorben y emiten irradiación infrarroja, y estos son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Y los química y fotoquímicamente activos son aquellos que causan un efecto climático indirecto y causan reacciones químicas en la atmósfera, son el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno. Los físicamente activos son aquellos que causan la formación de aerosoles reflectantes y núcleos de condensación de nubes, y son el dióxido de azufre. En el protocolo Kioto, que empezó a emplearse desde el 16 de febrero del 2005, se estipula que países industrializados deben comprometerse a realizar una reducción a nivel global de aproximadamente un 5% de la emisión de gases de efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, además de los gases industriales fluorados. En los escenarios del calentamiento global, según el panel intergubernamental de cambio climático, son descripciones coherentes y consistentes de cómo el cambio climático puede cambiar en el futuro. Estas no son predicciones, son más bien alternativas del comportamiento climático en el futuro, y su metodología cambia conforme para qué se van a usar, y estos usos pues pueden variar. Puede ser ilustrar el cambio climático, que son las predicciones actuales del clima, consecuencias potenciales del cambio climático, que pueden ser como el riesgo potencial de una especie de entrar en peligro de extinción, el riesgo de incremento a nivel del mar e inundaciones, y el control de emisiones. En el informe especial de escenario de emisiones por el panel intergubernamental del cambio climático, se estipula un periodo desde 1990 hasta el 2100. En este se incluyen supuestos económicos como lo son la población mundial y el Producto Interno Bruto, y toman en cuenta ciertas características como lo son la demográfica, la social, la económica y la tecnológica. Se describen 4 escenarios, que son A1, A2, B1 y B2. En el A1 se visualiza un mundo con una economía de crecimiento muy acelerado, al igual que su población, la cual después disminuye y entra en su nivel más alto a mitad del siglo. En cuanto a tecnología, se visualiza la entrada de nuevas tecnologías más eficientes, haciendo hincapié en la tecnología en sistema energético o de fuentes de energía, las cuales se dividen en 3, que son de origen fósil, A1F1, de origen no fósil, A1T, y de equilibrio, A1B. En el A2 se visualiza un mundo muy heterogéneo. Sus distintivos son la autoeficiencia, la preservación de identidades locales. En cuanto a su población, se visualiza un aumento continuo y constante. La economía se centra en lo regional. La tecnología y crecimiento económico per cápita se encuentran fragmentados y son los más lentos respecto a otras líneas evolutivas. En el B1 se visualiza un mundo convergente. En cuanto a población, se visualiza la misma población siempre, con sus niveles más altos a mediados del siglo igual, la cual después disminuye. Sus distintivos pues son la sustentabilidad económica, social y ambiental, lo que lleva a una mejora de la equidad. Y en cuanto a economía, se visualizan cambios rápidos de la economía de información y servicios, y se visualiza una reducción de consumo de materiales. En cuanto a tecnología, se introducen tecnologías limpias. Y en el último escenario, que es el B2, se visualiza un mundo orientado a la protección ambiental, equidad social y regional, con sus distintivos que son soluciones locales a la sustentabilidad económica, social y ambiental. En cuanto a la población, esta crece continuamente a un ritmo menor que en el A2.
su economía es de un nivel medio, y en cuanto a tecnología es el que cuenta con el desarrollo más lento y menos variado de las líneas evolutivas.